Muchas bendiciones, gracias por acompañarme en este día. Este día estamos hablando en esta serie titulada Comunidad que es Cristiana. En el sermón anterior hablamos sobre qué es una comunidad y cómo definimos comunidad desde la perspectiva cristiana. Y hoy queremos hablar sobre el tema juntos o togetherness, ese sentido de unidad. Basado en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, dice la poderosa palabra de Dios. Y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un solo templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vemos juntamente, esa palabra juntamente, a eso nos referimos con el tema que estaremos expresando en el día de hoy. Miren, hermanos, hay un proverbio africano que dice que si usted quiere ir rápido, vaya solo. Si usted quiere ir lejos, vaya juntos. Vayan juntos o vaya junto a alguien. Este proverbio nos habla de que si usted hace las cosas solo, usted tendrá el privilegio de no tener que consultar a nadie, que nadie apruebe lo que usted está diciendo, y simplemente usted va y lo hace y va a trabajar más rápido porque no depende absolutamente de nadie. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: solo, ¿cuán lejos podemos llegar si trabajamos solo? Porque para llegar lejos se requiere la ayuda, el soporte de otras personas. Trabajar en equipo nos ayuda a enseñarnos. Si vamos en la dirección incorrecta, nos apunta hacia la dirección correcta. Cuando estamos cansados nos levantan. Cuando nos caemos nos ayudan a levantarnos. Cuando estamos desanimados nos echan porras, nos echan ánimos, y cuando nos sentimos que ya no podemos más con nuestra carga, la podemos compartir con las otras personas. Esta es la idea de Dios para la iglesia: en ir juntos, el caminar juntos, el estar juntos, no como llaneros solitarios, personas en un lado y el otro. ¿Cómo definimos entonces el estar juntos? El estar juntos significa un estado de estar cerca con otras personas. Estar juntos y que son como familias, amigos, miembros. Primera de Corintios 12 habla de la analogía de que somos un cuerpo, y esto nos ayuda a definir lo que es estar juntos desde una perspectiva bíblica, porque nos da esa imagen de que somos un cuerpo que está unido por Cristo. Aunque somos diversos miembros, pertenecemos a un solo cuerpo. Aunque venimos de diferentes lugares de la vida, de diferentes culturas, de diferentes naciones, pertenecemos a ese cuerpo, y es Dios quien nos trae y nos une a este cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Entonces, algunas de las palabras que se relacionan con esta palabra de estar juntos es afección, cercanía, intimidad, compartir, amistad. Entonces, este concepto de estar juntos es bien importante en el Nuevo Testamento, al punto que Jesús, en su última oración, y su oración más larga que la Biblia nos muestra de él, en Juan 17:21, ora por la unidad, que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Juan 17:21. Y el mismo apóstol Pablo, en sus epístolas, nos habla, en el mismo capítulo 4 de Efesios, en el verso 3, nos habla de perseverar en la unidad del Espíritu, que ese es el vínculo de la paz. En Colosenses 3:12 nos habla de que somos las personas escogidas por Dios, que vivamos en compasión, en humildad, en paciencia, cargándonos unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguien tiene algo en contra de su hermano, que se perdone, porque es Dios, es Jesucristo, y la virtud del amor es quien nos une en ese vínculo perfecto de la unidad. Hay una necesidad de estar juntos, porque la intención de Dios para la iglesia es que estemos juntos, seamos unidos. Aunque estar juntos no significa que vamos a pensar de la misma manera o que no existan diferencias.
Pero estar juntos significa en que somos hermanos y hermanas en Cristo, a pesar de nuestras diferencias. Que somos familia, a pesar de nuestras diferencias. Y que las diferencias no nos van a separar, porque lo que nos une es el Espíritu de Dios y ese amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Y en ese mismo amor y en esa intención de nosotros en caminar y estar juntos, ofrecemos perdón el uno al otro. Ofrecemos gracia, misericordia, nos escuchamos y al mismo tiempo nos construimos como comunidad cristiana. Hay algunos enemigos de ese estar juntos. Algunos enemigos son, por ejemplo, el estar ocupados. El estar súper ocupados no nos da tiempo de hacer comunidad. Disculpen, eso interrumpe la coinonía, eso interrumpe esa unidad de la iglesia, porque, pastor, yo no quiero estar junto porque estoy súper ocupado. Pastor, no puedo participar de estos eventos porque estoy súper ocupado. Pastor, no puedo estar en comunidad con otra gente porque estoy súper ocupado. Entonces es un... Disculpen. La ocupadez, el estar busy, el busyness es un impedimento o es un enemigo del estar juntos. Otro enemigo que podemos mencionar es el cansancio. Pastor, las rutinas me tienen tan cansado que no puedo estar junto, no puedo estar en coinonía. También la soledad, esas personas que se apartan y que se aíslan, ese aislamiento y pretenden hacer todo solo o solas bajo sus fuerzas y no confían y no están conectados con la comunidad. La disensión y los conflictos también nos ayudan a no estar juntos, promueven la desunidad dentro de la iglesia. La división también. Estos son algunos ejemplos, pero cuando trabajamos juntos, en vez de promover nuestras propias agendas y lo que queremos promover es la agenda del reino de Dios y vivimos bajo el señorío y el poder del Espíritu de la unidad, como Cristo como su cabeza, esa es la unidad que Dios quiere traer a la iglesia. Ese es el concepto de estar juntos. El concepto de estar juntos en el Nuevo Testamento es importante porque en las epístolas podemos ver una gran influencia de ese concepto con esta expresión que dice unos a los otros. Y voy a mencionar algunos pasajes bíblicos. Den honor los unos a los otros, Romanos 12:10. Vivan armoniosamente los unos con los otros, Romanos 12:16. Amonéstense unos a otros, Romanos 15:14. Esperen, tengan pacientes el uno con el otro, 1 Corintios 11:13. Demuéstrense su amor los unos a los otros, 1 Corintios 12:25. Sírvase los unos a los otros, Gálatas 5:13. Lleven las cargas los unos a los otros, Gálatas 6:2. Dense ánimo los unos a los otros, 1 Tesalonicenses 5. Mantengan la paz los unos con los otros, 1 Tesalonicenses 5:13. Hagan el bien el uno al otro, 1 Tesalonicenses 5:15. Ámense los unos a los otros, Efesios 4:2. Sométanse los unos a los otros, Efesios 5:21. Perdónense los unos a los otros, Colosenses 3:13. Confiesen y oren los unos por los otros, Santiago 5:16. Exhiban hospitalidad los unos a los otros, 1 de Pedro 4:9. La Biblia nos llama a vivir una vida en comunidad, a estar unidos los unos a los otros. Así que hermanos y hermanas, estamos juntos en este journey of life, en este caminar de la vida, en esta jornada de la vida. Y como iglesia no tenemos que caminar solos. Tú no tienes que caminar solo, sola. Hay gente que quieren caminar junto a ti y esa es la iglesia. El pasaje bíblico de hoy, de Efesios 2, 19 al 22, nos habla de esa nueva comunidad en Cristo Jesús. Aquí Pablo habla que en Cristo Jesús Dios formó esta nueva comunidad. No son judíos, esclavos ni libres. Ahora son una nueva comunidad. Ahora son un pueblo que están juntos, que Dios los ha llamado de diferentes contextos, de diferentes lugares, sin importar la raza, el sexo, el color o el lenguaje. Delante de Dios todas las personas somos iguales y ahora Dios está construyendo esta nueva comunidad.
Efesios 19 y 22 nos habla de esa nueva comunidad y utiliza 3 metáforas. Ustedes son ciudadanos, son miembros de la casa de Dios y son partes del edificio de Dios. Dios está formando esta comunidad alterna. Como miembros del reino de Dios, como ciudadanos del reino de Dios. En ese reino no hay estatus de que hay uno mayor que otro o hay ciudadanos de segunda clase. No, todos somos importantes para Dios. En esa metáfora que somos parte de la familia de Dios, es importante que en las buenas familias hay buenas conexiones y en las buenas familias también pasan tiempo los unos a los otros y están conectados por un vínculo. Y en este caso es Cristo nuestro vínculo. Y que somos parte, número 3, de ese edificio de Dios. Que no hay solamente un grupo, muchas personas, sino que solamente hay un grupo de personas. No hay muchas iglesias, solamente hay una iglesia. Y esa es la iglesia en la que Jesucristo es la cabeza y que todos y todas estamos unidos a esa iglesia. El verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el Señor dice, en el verso 22, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en ese edificio en el cual somos parte, que somos la iglesia, lavados con la sangre de Jesucristo, el Señor habita entre nosotros, en esa unidad. Y es el Espíritu que promueve esa unidad, ese vínculo de la unidad. Y nosotros somos responsables para trabajar en pro de la unidad, en pro de estar juntos y no la división de la iglesia de Dios. Todas estas imágenes nos hablan de estar juntos, de que somos un pueblo, somos una familia, somos un edificio en el cual Dios habita. Ahora, pastor, ¿cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos cultivar el estar juntos y juntas? Número 1, abrace las diferencias. En 1 Corintios la Biblia utiliza esa imagen de que somos un cuerpo. Y un cuerpo tiene diferentes partes y cada parte tiene su función, pero están conectados a un mismo cuerpo. Este pasaje de Corintios nos habla de la unidad en medio de las diferencias. Tenemos que aprender, hermanos y hermanas, que van a haber diferencias en el cuerpo. No todos vamos a hablar el mismo idioma, no todos venimos del mismo país, de la misma cultura, no todos venimos de la misma cosmovisión. Pero no significa que no podamos andar juntos y juntas en Cristo Jesús. Si queremos cultivar el estar juntos, tenemos que respetar las diferencias. Y tenemos que aprender a trabajar con las diferencias. Número 2. Siempre piensa lo mejor del otro. Es más fácil asumir lo peor de otra persona. Y cuando asumimos lo peor de la otra persona, esto promueve la desunidad. Imagínese que un hermano le pasó por al lado y no lo saludó en ese día. En vez de asumir de que ese hermano está enojado, de que ese hermano no le quiso saludar, ¿por qué no piensa en el hermano y diga, ese hermano a lo mejor está estresado, ese hermano a lo mejor tiene otra cosa en su mente, ese hermano a lo mejor lo llamaron de un lugar, ese hermano a lo mejor no me vio? Asuma siempre lo mejor, no lo peor. Los grandes conflictos dentro de la iglesia empiezan por un pequeño malentendimiento. Siempre asuma lo mejor, no lo peor. Número 3. Trabaje sanamente los conflictos. Mientras más unidos estemos, mientras más cercanos estemos, más conflictos habrán. Porque la diferencia de caracteres, la diferencia de perspectivas, la diferencia de cómo vemos la vida, de cómo actuar y de quiénes somos, las diferencias de personalidades van a traer conflicto. En algún punto van a traer conflicto, como en toda buena familia. El problema no es que venga el conflicto, porque los conflictos no siempre son malos. El problema es cómo resolvemos los conflictos de una manera saludable. En vez de bochinche y chisme, hablar claro con las personas. Usar el modelo de Mateo. Llámalo
uno a uno, después llama a 2 personas, después llámalo delante de la congregación. El conflicto se resuelve de manera saludable, no se resuelve a las espaldas de las personas. Pablo nos enseña que en vez de que nuestros conflictos cultivemos raíces de amargura contra los demás, tenemos que ofrecer perdón y misericordia. Tenemos que hablar cuando hay conflictos. Si hacemos estas 3 cosas que yo les mencioné, vamos a estar construyendo una mejor iglesia, una mejor unidad dentro de la iglesia. Quiero culminar en este día y quiero hablar de esta palabra, proximidad. Proximidad significa estar cerca en espacio y tiempo y relación. Especialmente después del coronavirus, la proximidad se ha perdido o se ha relegado al mundo virtual. Pero como seres humanos necesitamos ser tocados, necesitamos pasar tiempo, necesitamos reír juntos, comer juntos, llorar juntos. Necesitamos estar próximo a la gente, tocar a la gente, estar con la gente, mirar a la cara a la gente, sentir a la gente, hermano y hermana. Dios nos ha llamado a estar próximo, a estar cercano a los demás. Necesitamos estar cerca. Para estar juntos necesitamos estar cerca. Eso es importante. La comunidad no está diseñada como algo más que tengo que hacer. La comunidad no trabaja de esa manera. La comunidad es para estar entretejida en todo lo que hacemos en la vida, aquí y ahora. Y eso es lo que nos hace más cercanos. Como dice el viejo dicho, en la unión está la fuerza. No solamente de la iglesia local, sino como individuos y como familia. En la unión está la fuerza, porque yo sé que hay una iglesia orando por mí. Y yo sé si yo tengo una necesidad, puedo ir a los hermanos de la iglesia, a las hermanas de la iglesia, y me van a ayudar con mi necesidad. Pensemos seriamente sobre este tema. Me gustaría que para la práctica de esta semana, del púlpito a la práctica, identifica a alguien de tu iglesia que está yendo por un momento difícil en su vida. Pasa tiempo con esa persona. Anímala y ora por esa persona. Esa es mi misión para usted en esta semana. Señor, ayúdanos a mantener la unidad, que es el vínculo perfecto del amor y es creada por tu Espíritu. Ayúdanos a trabajar pro la unidad y no pro la división. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo te acompañe.